Hoy nos metemos de lleno con Carl Rogers y su teoría centrada en la persona. La base que usamos es un capítulo de Teorías de la Personalidad de Susan C. Cloninger. Y el objetivo, pues, es sacar las ideas clave de Rogers. Él proponía una visión muy optimista del ser humano, ¿no? Algo que chocaba bastante en su momento. Totalmente. A ver, piensa que veníamos del psicoanálisis, más bien pesimista, y del conductismo, muy mecánico. Rogers llega y dice, oye, que dentro tenemos un potencial innato para crecer y para bien. Esa es la idea central. Vale, pues vamos a ello. Empieza hablando de la tendencia a la realización. ¿Qué es eso exactamente? Suena potente. Pues sí, es la idea de que todos los seres vivos, todos, tenemos un impulso natural hacia el crecimiento, hacia madurar, hacia desarrollar todo nuestro potencial. Es algo innato, como una planta que busca la luz, ¿sabes? Rogers creía que nosotros, a nivel psicológico, hacemos lo mismo. Y lo rompedor fue decir que esa tendencia es fundamentalmente positiva. Entendido. Una fuerza interior que nos guía. ¿Y si la tenemos? ¿Cómo sabemos qué experiencias nos ayudan a seguirla? Ahí entra lo del proceso de valoración orgánica, ¿no? Como una especie de brújula. Exacto, justo eso. Es como una sabiduría interna muy profunda, a veces ni siquiera consciente, que nos dice esto es bueno para mí, me nutre, o esto me frena, me daña. Sentimos que nos va bien y que no. El problema, claro, es que muchas veces desconectamos de esa brújula, pues por presiones sociales, por lo que se espera de nosotros. Claro, como el ejemplo de la estudiante que le ofrecen un futuro genial, un posgrado prestigioso, pero siente como una inquietud, ¿no? Porque no conecta con lo que de verdad le llama. Justo. Está captando esa señal de su valoración orgánica. Escuchar esa brújula, estar en contacto con ella, es clave para lo que Rogers llamó la persona plenamente funcional. Ah, la persona plenamente funcional. ¿Y cómo es alguien así? Suena un poco a ideal, ¿no? Bueno, Rogers lo describe más como un proceso que como un estado final. Alguien que está en ese camino se caracteriza por varias cosas. Por ejemplo, la apertura a la experiencia, o sea, aceptar la realidad, lo bueno y lo malo, las emociones, sin ponerse a la defensiva. También la vivencia existencial, que es vivir más el presente, el aquí y ahora. Ajá. Y muy importante, la confianza orgánica. Fiarse de esa brújula interna, de la propia experiencia. Y de ahí surge una sensación de libertad y más creatividad. Vale, no es que no sufran, sino que afrontan las cosas de otra manera. Como el ejemplo de alguien que le despiden y, bueno, es duro, pero lo ve como una oportunidad. Acepta lo que siente y busca salidas. Exacto. Pero claro, como decías, muchos no vivimos así tan conectados. Mencionabas las presiones externas. Rogers lo explica con el concepto del sí mismo, ¿verdad? Esa diferencia entre quiénes somos de verdad y quiénes nos dicen que deberíamos ser. Eso es. La diferencia entre el sí mismo real y el sí mismo ideal. Correcto. El real sería nuestro yo auténtico, el que surge de escuchar esa valoración orgánica. El ideal es el que construimos para que nos quieran, para cumplir expectativas, lo que toca ser. Y cuando hay mucha distancia entre los dos, pues ahí está la incongruencia. Y esa incongruencia genera un montón de malestar, de ansiedad. Como el chaval sensible del ejemplo que se hace el duro para que su familia esté contenta. Vive en tensión constante, claro. Exacto. Y aquí hay un matiz importante que hace Rogers. Diferencia realización, que es ese proceso de crecimiento global y siempre sano del organismo entero, de la autorrealización, que se refiere más al desarrollo del concepto de uno mismo, del self. Y esta autorrealización puede ser falsa si lo que desarrollamos es ese sí mismo ideal impuesto incongruente. Vale, pillado. ¿Y cómo se nos forma esa incongruencia, ese sí mismo ideal que nos aleja del real? Supongo que en la infancia, ¿no? Principalmente sí. Rogers señala directamente al aprecio positivo condicional. O sea, cuando nuestros padres o figuras importantes solo nos muestran cariño o aprobación, sí. Si sacas buenas notas, si no lloras, si eres bueno. Eso es. Aprendemos que hay partes nuestras que no son aceptables, que no merecen amor. Y entonces interiorizamos esas condiciones de valía. Y empezamos a construir un yo ideal para conseguir ese aprecio que necesitamos. Es decir, dejamos de fiarnos de nuestra brújula para seguir el mapa que nos han dado otros. ¡Qué fuerte! Justo.
Por eso la alternativa sana que propone Rogers es el aprecio positivo incondicional. Sentirnos queridos y valorados por ser quienes somos, con nuestros errores y aciertos. Ojo, no significa aprobar todo lo que hacemos, sino separar la conducta de la persona. Entiendo. El niño que tira un vaso de agua, si oye, vaya, un accidente, no pasa nada, vamos a limpiarlo, el mensaje es muy distinto a si le dicen, eres un torpe o le castigan. En el primer caso, se siente aceptado a pesar del error. Esa aceptación incondicional parece entonces fundamental para poder volver a conectar con uno mismo, con esa valoración orgánica. Y supongo que eso es lo que busca su terapia, la terapia centrada en el cliente. Efectivamente, el terapeuta intenta crear un clima muy específico en la consulta. Un clima de empatía real, de entender al otro desde su mundo, de aceptación incondicional, sin juicios y de autenticidad por parte del terapeuta, ser genuino. La idea es que en ese espacio seguro la persona pueda quitarse las máscaras y volver a escuchar su propia experiencia interna. Y estas ideas tan potentes no se quedaron solo en la terapia, ¿cierto? No, para nada. Rogers las llevó a la educación, proponiendo un maestro más facilitador que instructor, también a las relaciones de pareja, a entornos de trabajo, incluso a la resolución de conflictos internacionales. Tuvo una influencia enorme. Aunque, bueno, también recibió críticas. Se le achacó a ser quizá demasiado optimista, ¿no? Como si ignorase un poco el lado oscuro del ser humano. Sí, esa es una crítica bastante común, que quizás subestimó la capacidad humana para la agresión o la maldad, centrándose mucho, quizá en exceso, en nuestro potencial positivo innato. Bien, pues resumiendo mucho, la gran aportación de Rogers es esa visión esperanzadora. Creía en un potencial interior bueno que todos tenemos para crecer y ser auténticos, y que este potencial florece mejor si recibimos aceptación y comprensión de verdad. El mundo de hoy tan dominado por las redes sociales, donde constantemente se nos empuja a proyectar un sí mismo ideal, ¿cómo afecta eso a nuestra capacidad para conectar con nuestro sí mismo real? ¿Es hoy más difícil encontrar esa congruencia de la que hablaba Rogers, escuchar nuestra valoración orgánica en medio de tanto ruido exterior? Ahí lo dejo.